Públicas de la Universidad de Chile. Como panelista tenemos a Manuel Rodríguez Becerra, que es fundador y profesor del Centro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible y profesor emérito de la Universidad de los Andes en Colombia. Lenin Corrales, presidente del Consejo Científico Ciudadano de Cambio Climático de Costa Rica. Y Maureen Hamilton, ministra junior del Ministerio de Justicia y Asuntos Legales de Antigua y Barbuda. Cada participante tiene para hacer su exposición entre 10 y 12 minutos. Tiene la palabra la señora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Muy buenas tardes a todas y a todos, y para mí es un enorme placer estar esta tarde aquí con ustedes, porque esta es una tarde de fiesta para mí, en el sentido de que este libro que hoy se lanza, La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe, representa un sueño cumplido. Es el resultado de una convocatoria que hicimos desde CEPAL con el inestimable apoyo de Nicolo Gligo, de José Luis Samaniego y de Aníbal Severino. Yo quiero decirles que este es un sueño muy especial porque reúne a este grupo que le hemos denominado de pensadores fundacionales del tema ambiental, de la ecología, que representan maestros míos, colegas, mi mentor, Osvaldo Zunkel, y este era uno de los grandes desafíos que nos propusimos llevar adelante. Esta iniciativa de convocar a los pensadores fundacionales se materializó el 18 de octubre del 2019, un día memorable, porque fue el día, los que nos acompañaron aquí en Santiago recordarán que ese día en Chile se dio lugar el estallido social. Un viernes 18 de octubre, para ser más exactos. Ese movimiento que movilizó a millones de personas en la Plaza de la Dignidad y que concitó el plebiscito que se aprobó este domingo. Y este movimiento social es una clara muestra del descontento que recorre nuestra región por un modelo de desarrollo desigual, extractivo, que deteriora el medio ambiente, que afecta nuestro patrimonio natural y que niega bienes públicos a la mayoría. Emocionante, debo decir. Y hoy estamos aquí, otra vez, en esta fecha emblemática, en donde se cumplió un año después de ese movimiento social. El domingo se aprueba, se hace el gran plebiscito aquí en Chile, y hoy estamos celebrando nuestro 38º periodo de sesiones en la CEPAL, en donde hemos presentado un documento que se llama Construir un nuevo futuro, una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad, que toma muchísimas de los elementos que se han planteado en este libro, extraordinariamente preparado bajo la coordinación de Nicolo Gligo, a quien yo quiero agradecer. Pero no puedo no dejar de nombrarlos a todos, y perdónenme que me tome unos minutos, moderador, pero tengo que nombrar a Gisela Alonso, a David Barkin, a Antonio Brailovsky, a Francisco Bersovich, a Julio Carrizosa, a Hernán Durán, a Patricio Fernández, a Gilberto Galopín, a José Leal, a Margarita Marino de Botero, a César Morales, a Fernando Ortiz Monasterio, a Daniel Panario, a Walter Pengue, a Manuel Rodríguez Becerra, a Alejandro Rothman, a René Sá, a Héctor Segenovich, a Osvaldo Zunkel y a José Villamil, que son todos los que conformaron o los que conforman ese grupo de fundadores, de pensadores. Yo quiero en particular decirles que para mí este libro me representa, y me representa porque refleja claramente la problemática que estamos viviendo en América Latina y el Caribe, y que nosotros, ustedes, todos colectivamente hemos enfrentado por muchos años, hemos visto cómo se han deteriorado nuestros recursos naturales. Muchos de nosotros, o yo misma, empecé en la biología, en la ecología, en las zonas indígenas de mi país, en la zona maya, recopilando el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y su cosmovisión, tan distinta cosmovisión a la del sistema económico imperante, que se aproxima al buen vivir de los pueblos andinos, por supuesto, como bien lo relata el documento. Es un documento extraordinario que nos hace nuevamente volver a la tierra,
volver a la reflexión profunda de ese daño, de esa enfermedad que vive nuestro planeta, que somos nosotros mismos los causantes, y que creo que debemos avanzar en un pensamiento que nos permita proteger la integridad de los ecosistemas, de nuestro patrimonio natural, como muchas veces nos corrigió Nicolo aquí en CEPAL, de no hablar de capital, sino de patrimonio. Y tienes toda la razón, Nicolo. Lo hemos corregido en todos los documentos que hemos hecho desde entonces en la CEPAL, porque en verdad no es un capital intercambiable, es un capital que no tiene forma de ser reemplazado si no es por sí mismo. Y por lo tanto, queremos de verdad decirte, creo, y lanzar un gran testimonio de homenaje a todos ustedes, porque en este libro que presenta realmente la problemática dura que nos vas a presentar en un momento, por supuesto, yo quiero decirles que creo que las interrogantes que se plantean aquí, yo diría conceptos como la interciencia, como esa valoración profunda de nuestros ecosistemas terrestres, marinos, del conocimiento tradicional, de cómo traducir esto en políticas explícitas para que no nos dejemos avasallar por las políticas implícitas que están destruyendo nuestro futuro en realidad. Con José Luis hemos sido autores de un libro que es también muy importante y que se llama La emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe. Y todo esto ha servido para que la CEPAL, toda la institución, reflexione sobre las 3 dimensiones del desarrollo. Y partiendo por la ambiental, quiero yo decir, porque lo ambiental y lo ecológico es la infraestructura básica. Eso es lo que también Osvaldo Zunkel muchas veces nos dijo, la capacidad de respuesta, de carga de un sistema de hoy y de mañana. Así es de que la CEPAL hoy está justamente presentando una propuesta que tiene las 3 dimensiones incorporadas y que maneja claramente y que afirma que sin una política que reconozca la importancia de lo ecológico, la tragedia ambiental de nuestro continente y cómo recuperarnos, cómo buscar una salida, nosotros tenemos que brindar una esperanza a las generaciones futuras, y esa esperanza es justamente que cambiemos nuestras formas de producir y de consumir. Así es de que nada, yo solamente quiero, José Luis Samaniego, agradecerte a ti muy especialmente, porque fue con tu liderazgo que se pudo hacer este esfuerzo. Quiero agradecer la presencia de Lenin Corrales, presidente del Consejo Científico de Cambio Climático de Costa Rica, y que Costa Rica preside nuestro periodo de sesiones y estará presidiendo por 2 años más. Así es que, y sé que Costa Rica es un país que tiene un compromiso profundo con el tema ambiental, con el tema del cambio climático, así es que estamos en muy buenas manos. And I want to thank Maureen Hyman Payne from Antigua and Barbuda. Why? Because Antigua and Barbuda. Quiero agradecer a Maureen, porque Antigua y Barbuda, reunión de países signatarios del Acuerdo de Escazú, que también está en este libro, porque el Acuerdo de Escazú es el instrumento ciudadano para que los defensores de la naturaleza, aquellos que dan la vida por la vida, esa es la verdad, los que dan la vida por la vida, sean reconocidos en sus derechos y protegidos en su integridad física y humana. Así es que nada, José Luis, un hecho muy emocionante para mí, muy contenta, la verdad. Ojalá y nos podamos reunir nuevamente los pensadores fundacionales y los pensadores del futuro para enlazar nuestras experiencias y nuestras manos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, por esas palabras. Efectivamente, ha sido un esfuerzo colectivo muy interesante. Creo que ha alimentado en muchas dimensiones el propio documento que se presentó en este evento, el 38º periodo de sesiones. Nos propone Nicolo poner el medio ambiente al centro político, y es lo que estamos justamente tratando de hacer en esta ocasión. Nicolo, para presentarnos el libro, tienes la palabra, por favor. Presentar a los 21 autores ya nombrados, denominados pensadores fundacionales, provenientes de distintos países de la región.
En nombre de ellos, quiero agradecer a la CEPAL a través de su secretaria ejecutiva Alicia Bárcena, al director José Luis Samaniego, por la invitación a reflexionar sobre la dimensión ambiental y el desarrollo. Y además tengo que agradecer por su apoyo a Aníbal Severino, que fue muy importante. Fue muy arduo y difícil el trabajo para recabar la larga experiencia de los autores, y en particular para poder consensuar los planteamientos de este libro. Autores provenientes de distintas regiones, con distintas posiciones, con distintas vivencias. Fue muy difícil realmente ir aproximando para dar este libro, pero llegamos a algo bastante bien elaborado y encuentro yo muy bien consensuado. Dado el tiempo disponible, quisiera recabar determinados aspectos, ¿no?, que creo que serán complementados muy adecuadamente por Manuel Rodríguez Becerra, que también forma parte y ha formado parte de este grupo y ha sido un importante contribuidor. El libro parte exponiendo la encrucijada actual del mundo y América Latina de esta época, que se ha denominado ya antropoceno por la transformación. Por primera vez en la historia de la civilización de la Tierra, se está dando a escala mundial el acoplamiento de dos grandes megaproyectos muy contradictorios. Por una parte, un proceso de globalización económica, cultural, cuya racionalidad es la maximización económica, y por otra parte, el cambio ambiental global, cuya lógica es una lógica ecológica. Es indiscutible que el deterioro ambiental a nivel planetario es dramático. Y este deterioro está siendo acelerado en forma relevante por el cambio climático. Hay una declinación notoria, sin precedente, y eso lo señalamos, de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos. No quiero redundar en las impactantes cifras de pérdida de bosque, de erosión, desertificación de los suelos, pérdida de la biodiversidad tanto terrestre como marítima, de contaminación de la atmósfera con dióxido de carbono, de lluvias ácidas, de contaminantes de agua dulce y del mar, de todo tipo de residuos. Nuestro libro profundiza así la situación de América Latina y el Caribe, planteando que esta región está sometida a un estilo de desarrollo de capitalismo globalizado e inmersa en un proceso de modernidad desatada, que muestra cómo la única salida que se da para estos países es esta. Pero esta modalidad de desarrollo, que ha penetrado con tanta fuerza para nosotros, los latinoamericanos y los caribeños, es extremadamente perjudicial, dado que, sobre la base del predominio del sector primario en la economía y el consecuente rol de la región en la división internacional del trabajo, el crecimiento económico se ha realizado explotando y sobreexplotando los recursos naturales. En otras palabras, nuestra base fundamental de desarrollo, que es la riqueza de nuestro patrimonio natural, la hemos estado consumiendo. Esta característica nos hace muy diferente a los países desarrollados. Ellos están preocupados del medio ambiente por su calidad de vida y obviamente por los efectos del cambio climático. Nosotros estamos preocupados en primer lugar y en el corto plazo por la vida misma, por nuestra sobrevivencia. Seamos realistas, tenemos desafíos de sobrevivencia a corto plazo, pues sin este corto plazo no habrá largo plazo. Esa diferenciación es fundamental para entender la diferencia que hay entre los países desarrollados y nosotros. Los autores del libro planteamos claramente que la única salida posible es el fin de esta modalidad de desarrollo. Mantener el estilo actual sería suicida, aún considerando que en este momento, como el presente, este estilo de desarrollo es compartido por la gran mayoría de los países del mundo. Planteamos la necesidad urgente de búsqueda de una salida alternativa, en especial con un cambio estructural significativo. Ello nos ha llevado a exponer en este libro algunos planteamientos que consideramos relevantes, siguiendo, sí, una lógica de realismo político y rechazando utopías inalcanzables. Premisa fundamental es la necesidad de establecer un desarrollo mucho más armónico
erradicando el hambre, la pobreza, mejorando la distribución del ingreso, asegurando mejor salud, educación, pensión, etc. Ello es intrínseco al medio ambiente. No hay medio ambiente adecuado con seres humanos en condiciones de pobreza. No lo hay. Esto nos lleva como autores a plantear que el esfuerzo fundamental debe estar centrado en hacer del medio ambiente un sujeto político por excelencia, sacándolo de su marginalidad actual y despegándolo de su posición de estar al servicio del crecimiento económico. Al contrario, debemos poner la economía al servicio del bienestar y de un ambiente sano. La apropiación de la naturaleza es un tema político por excelencia, que lleva impresa las características del poder de quien lo ejerce. Si no conseguimos que sea un sujeto político, el medio ambiente seguirá siendo marginal, pues será pospuesto frente a otros problemas. Condición básica, analizada en nuestro libro, es el planteamiento que no se podrá convertir la dimensión ambiental en un sujeto político si no existe una opinión ciudadana que posea canales de participación y que sean vinculantes. Esa participación ciudadana tiene que ser soberana para determinar los usos de los territorios y la forma de organización social para manejarlos, y debe cimentarse en las comunidades de bases campesinas, urbanas, indígenas, ojalá con tradición e identidad. Nuestro planteamiento, lo que decimos en el libro, es que la única y viable forma de enfrentar el problema ambiental es modificando las condicionantes y determinantes de la forma de uso de nuestros recursos. Debemos profundizar la racionalidad de los distintos actores sociales, especialmente los productivos, para entender la desarmonía, las agresiones, los abusos, los sobreabusos, etc. Concordamos con los autores que hemos estado sometidos a un constante bombardeo sobre la forma de enfrentar nuestra problemática ambiental. Los grandes y espectaculares adelantos científicos y tecnológicos que crecen en forma exponencial podrían hacernos creer que la problemática ambiental se soluciona a través de tecnologías y que ya son suficientes para hacer una gestión ambientalmente sustentable. Estamos convencidos que ello no es así. La solución no es tecnológica ni científica, aunque requerimos de mucha ciencia y de mucha tecnología. La solución no es ni tecnológica ni científica. Sabemos desde hace muchísimos años cómo no cortar y quemar los bosques nativos, pero lo seguimos haciendo. Sabemos cómo no contaminar las aguas, pero las seguimos contaminando. Sabemos cómo no sobreexplotar los recursos marinos, pero los seguimos cosechando. Sabemos cómo no erosionar los suelos, pero los seguimos perdiendo. En consecuencia, el problema fundamental es político y de gestión. Planteamos en este libro entonces que, además de la búsqueda de formas nuevas para desarrollarnos, además de la búsqueda de un buen vivir, además de entender nuestras especificidades y nuestra ubicación en el mundo, necesitamos mejorar sustancialmente nuestros sistemas nacionales de gestión ambiental para que el medio ambiente esté en todas las esferas nacionales. En las denominadas políticas explícitas, muchas de ellas reactivas y otras marginales, establecidas en los medio ambientes, pero debemos estar sobre todo en las llamadas políticas ambientales implícitas, que están en otros sectores como obras públicas, agricultura, pesca, desarrollo humano, minería, energía, etc. Allí debemos centrar nuestros esfuerzos. Como autores, planteamos con preocupación que las prioridades de los países desarrollados copan la agenda ambiental de muchos de nuestros países. Ello de alguna manera es razonable cuando se enfrenta mundialmente el cambio climático, pero no puede dejar en la sombra el problema ambiental fundamental de la región, que es la conservación de sus recursos naturales, que es la base de sustentación de nuestro futuro. Esa es nuestra prioridad, no otra. Disminuir el carbono en la atmósfera, dejando a un lado la utopía del carbono neutro, solo debería ser una consecuencia del buen manejo del patrimonio natural. Este libro
quiere ser un llamado de atención de nuestra dramática situación y de una búsqueda urgente y equilibrada, realista, de nuevos caminos hacia otras formas más armónicas y otras formas posibles de desarrollo que sean ambientalmente sustentables. En nombre de los 21 autores, los invito a leerlos. Muchas gracias. Es un llamado potente. Invitamos a todos, reiteramos esta invitación a que lean este libro. Y subrayo el llamamiento que haces tú a construir de abajo arriba. Nosotros muchas veces en la CEPAL nos hemos referido a la economía del 1%, para el 1%, al servicio del 1%. En fechas recientes hemos visto esa proporción entre 80-20, pero ciertamente vale la pena entender que hay que hacer un trabajo de abajo hacia arriba con la mayor parte de la sociedad. Para podernos profundizar un poquito más en los mensajes del libro, tiene la palabra Manuel Rodríguez Becerra, fundador y profesor del Centro de los ODS y profesor emérito de la Universidad de los Andes de Colombia. Adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En primer término, pues un saludo a los asistentes a esta asamblea y también a mis colegas del grupo de pensadores fundacionales del desarrollo sostenible. Así nos llamó muy generosamente Alicia Bárcena, que es ella, que siendo ella misma una de las pioneras de la protección ambiental en América Latina y el Caribe. Nicolás Gligo señaló muy bien que América Latina tiene unas especificidades en el tema de la tragedia ambiental. Y esas especificidades se manifiestan muy claramente en algunas de las transgresiones de los límites del planeta. Tomemos la primera y la más grave, el cambio climático. Lo que es específico de América Latina es que la mayor parte de emisión de los gases de efecto invernadero proceden de la agricultura y de la deforestación. Y ahí entonces una de las principales agendas que conlleva, entre otras cosas, algunos cambios importantes en el modelo de desarrollo es justamente la agrícola y la de detener la deforestación. Se requiere una transformación agrícola desde el punto de vista del cambio climático en dos sentidos: para mitigar el cambio climático y para adaptar la agricultura a los embates del cambio climático, como son los inviernos muy acusados, las sequías extremas, las lluvias torrenciales. Simultáneamente, con esa agenda podemos enfrentar otras dos crisis: la crisis del agua y la crisis del agotamiento de los suelos. En la agenda agrícola está en buena parte hacer mejor uso de los suelos, restaurarlos y hacer mejor uso del agua. Naturalmente, en la misma agenda está generar una agricultura de alta productividad en la agricultura campesina y en la agricultura agroindustrial y la gran agricultura. Y esa gran productividad tiene que estar naturalmente orientada a insertar a América Latina en otra forma en la economía mundial, en la cual tengamos una agroindustria de valor agregado y sea por consiguiente un sistema de transición hacia una economía que depende menos de la muy volátil economía que significa estar metidos en el extractivismo del petróleo, del carbón, del gas, el cual a su vez genera unas economías muy volátiles. Y obviamente en la agenda de la transformación agrícola está también un tema de justicia social, porque tenemos necesariamente en algunos países como Colombia resolver el problema de los campesinos sin tierra. Y no solamente son los campesinos sin tierra, sino que al darles acceso a la tierra, tenemos la obligación de generar la asistencia técnica para colocar esa economía campesina en una economía de alta productividad. Entonces ahí tiene América Latina una gran oportunidad. Pero he mencionado también que otra agenda muy relacionada con esta es la deforestación. Ese es el mayor problema ambiental de América Latina en el campo.
esa deforestación que además está fundamentalmente vinculada a abrir grandes extensiones para la ganadería. Hay que anotar que hoy en día la deforestación, el 70% de la deforestación de América Latina es para la ganadería extensiva. Es un despilfarro de la naturaleza y esa ganadería extensiva, hay que decirlo, representa muy poco en términos del Producto Bruto de estos países. Entonces, tenemos ahí una de las grandes oportunidades para ir a un tipo de modelo de desarrollo en el cual se convierta América Latina en un gran productor de alimentos cuya producción debe duplicarse en las próximas 40 décadas, en las próximas 4 décadas, y por consiguiente tenemos una gran oportunidad para la exportación y naturalmente para la seguridad alimentaria. Al lado de todo esto tenemos que hacer un énfasis muy central, o hacemos un énfasis muy central en el tema de las ciudades. Hay que recordar que las ciudades del mundo, en las ciudades vive el 55% de la población y que las ciudades del mundo representan el 80% del Producto Bruto Mundial. Basta para decir eso, para entender cuál es el impacto de las ciudades en el tema ambiental. Entonces, obviamente, parte de la descarbonización de la economía está en las ciudades, en forma absolutamente clara. Y en el caso de América Latina, las ciudades tienen una peculiaridad o tienen una especificidad, y es que América Latina fue la primera región del mundo en desarrollo que se urbanizó rápidamente, al punto que hoy nuestra urbanización es semejante a la de los países desarrollados e incluso mayor en muchos casos. Pero esa urbanización tiene una característica y es que cientos de miles de personas viven en zonas ambientalmente vulnerables. Son la gente pobre, buena parte de los pobres y de la gente en la miseria de América Latina vive en esas áreas que simplemente expresan la gran injusticia social y la gran injusticia ambiental de América Latina. Allá hay una agenda por cumplir que tiene que ver justamente con la equidad. En las ciudades, también hay que decirlo, están las posibilidades de ir generando nuevas aproximaciones al buen vivir, que es una de las cuestiones que se plantea muy claramente en el libro que hoy entregamos. Y en las ciudades también hay unos temas ambientales fundamentales que todas comparten, como es el caso de la contaminación del aire, que significa cientos de miles de muertos al año, como es el caso de la falta de acceso a agua potable a amplios grupos de la población urbana, que también es un tema con el sector rural, y también tenemos problemas de saneamiento básico, llámese disposición de aguas domésticas o llámese disposición de las basuras. Se plantean una serie de aproximaciones para resolver estos problemas, pero sin duda una de las principales aproximaciones, una de las principales prioridades para América Latina es también lo que hemos denominado generar unas ciudades en la cual la frontera con el campo no sea tan brutal y por el contrario, las ciudades se hagan responsables de proteger los ecosistemas que proveen los servicios como el agua y que son fundamentales para la supervivencia. Al lado de esto, debo mencionar que tenemos también, en el caso de las ciudades, el gran reto de, como ha dicho Nicolò Grigo, convertir lo ambiental en un tema sustancial de lo político. Y eso se juega principalmente en las ciudades. Porque el medio ambiente, todo el tema del medio ambiente se ha banalizado. La palabra desarrollo sostenible, sostenibilidad, conservación, se han banalizado en forma extraordinaria. Se han banalizado tanto que recientemente hicimos un monitoreo del Centro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, del cual soy uno de los fundadores, y encontramos que en América Latina hay un gran retraso en el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y lo más preocupante es que el mayor atraso tiene que ver con las dimensiones ambientales del desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir eso?
que estamos tomando los ODS como un asunto de retórica, porque si no se están tomando en cuenta, o no se está dando una alta prioridad a lo ambiental, pues simplemente no se está utilizando la concepción del desarrollo sostenible, puesto que lo ambiental es la entrada para ello. Finalmente, yo quiero recordar que en este grupo de fundadores del pensamiento del desarrollo sostenible de América Latina, hay quienes desde muy tempranamente señalaron que era necesario cambiar el modelo de desarrollo. Estoy hablando de hace 30, 40 años, cuando la crisis ambiental era tanto menor. Y señalaron que para cambiar el modelo de desarrollo era fundamental una nueva visión de la relación sociedad-naturaleza. En otras palabras, plantearon que se requería una nueva ética de esa relación sociedad-naturaleza. Y esa nueva ética la expresó extraordinariamente bien uno de los fundadores del ambientalismo en América Latina, Leonardo Boff, cuando acuñó esa extraordinaria frase de que debemos escuchar el grito de los pobres y el grito de la naturaleza. Y con ese clamor se sintetiza de alguna manera los grandes retos del desarrollo sostenible que tiene América Latina, y esperamos que este libro contribuya a este gran debate que es necesario adelantar para incorporar lo ambiental en lo político en forma sustantiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Por cierto, Manuel ya era ministro de Medio Ambiente en Colombia cuando yo entraba apenas al campo ambiental. Tiene la palabra don Lenin Corrales, presidente del Consejo Científico Ciudadano de Cambio Climático de Costa Rica. Adelante, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación y realmente, pues, leer un libro de esta envergadura, primero tengo que confesarles que cuando vi el título y vi la palabra tragedia, fue lo primero que realmente me impactó, porque yo creí que yo no iba a ver esa palabra en mi vida, ya en términos de tragedia ambiental, digamos, de América Latina. Entonces, realmente al leer el libro, definitivamente me convenció que estamos frente a una tragedia, ¿verdad? Porque hemos estado usando mucho la palabra crisis, pero realmente la palabra tragedia es sumamente importante. Quiero en este breve lapso también, el documento nos habla de los grandes recursos que tiene la región, mucha biodiversidad, agua, pero también quiero recordar en este momento que también ocupamos el primer lugar en la muerte de ambientalistas asesinados en el mundo, ¿verdad? Y eso es importante, digamos, en el 2018, 83 latinoamericanos murieron por defender el medio ambiente, y en el 2019, 141, ¿verdad? Entonces, es importante también ver que este tema también es una tragedia para la gente que realmente lucha por tener una mejor América Latina. Y también tengo que decir que el documento, la publicación llega en un momento muy, muy apropiado, porque la palabra extractivismo nos empieza a surgir como la principal bandera para salir de la crisis provocada por el COVID-19. Aún no hemos terminado la pandemia y todavía hay incertidumbre de cómo vamos a terminar, pero escuchamos fuertes presiones de grupos sociales de que la salida a lo que la pandemia nos va a heredar es justamente atacar el tema ambiental, digamos, desde una perspectiva de muchísimo extractivismo. Entonces me parece sumamente valioso que está saliendo en un momento que ojalá los que andan con estas banderas en América Latina lo lean. Hay varias cosas también importantes, digamos, que sobresalen, y una de las cosas que sobresalen es el tema de que realmente en América Latina empecemos a preocuparnos, a tener una visión más ecosistémica, ¿verdad?
América Latina, en temas ambientales, sigue teniendo todavía una visión muy enfocada a especies, muy trasladada a veces desde el norte, de que hay que proteger estas especies o esta otra, cuando en realidad tenemos que mirar los ecosistemas por completo, porque estamos perdiendo ecosistemas y ya hemos perdido ecosistemas completos, y yo creo que el libro en ese sentido deja un gran mensaje de que tenemos que preocuparnos por el tema de los ecosistemas como parte de esos bienes y servicios que nos brindan. Y eso me lleva también desde la perspectiva, digamos, de ver el tema de ecosistemas, ver que también estamos, por la crisis o la tragedia en que estamos metidos, nos vivimos inventando conceptos, ¿verdad? Y entonces hablamos, ahora que se mencionaba, por ejemplo, de ciudades, entonces nos aparecen las ciudades verdes, las ciudades resilientes, las ciudades sostenibles, y una infinidad, digamos, de conceptos, ¿no? Estoy poniendo de ejemplo, digamos, el tema, digamos, de las ciudades, pero sucede en otro, lo cual yo pienso que nos da también una dispersión en realmente los mensajes que debemos de tener para enfocarnos en la problemática, digamos, de América Latina. Y yo a eso lo llamo de que estamos construyendo una torre de Babel también en cuanto a la problemática, y el documento en algún momento pues nos hace la advertencia, por ejemplo, justamente lo que está pasando con los conceptos en la economía, cuando nos aparece bioeconomía, cuando nos aparece economía verde, la economía circular, y entonces uno se pregunta si esos mensajes realmente calan tanto en la población en general o a nivel político, ¿verdad? Porque más bien pueden tratar de confundir y de más bien aprovecharse de esa dispersión de conceptos, digamos, que estamos creando. Y bueno, yo represento a un grupo que trabaja en la parte de cambio climático de ciencia, y también en el tema de cambio climático, América Latina tiene que reflexionar mucho, porque hemos tenido el tema de la adaptación un poco relegada, escondida. Le estamos dando muchísimo énfasis al tema de la mitigación, con justa causa también, pero yo creo que debemos, que el documento plantea muy bien también la importancia que tiene el replantear el tema de la visión de cambio climático en la región, mirando también de cómo podemos empezar a introducir más bien nuevas formas de ver el tema del cambio climático a través de la integración de la mitigación y la adaptación bajo todas las teorías de las sinergias, ¿verdad?, que hay, y más bien cómo aprovechamos la mitigación para generar adaptación. Y esto lo menciono sumamente importante porque si algo tenemos en América Latina, como lo dice el documento, es los ecosistemas. Y ese lanzamiento que se hace globalmente de la adaptación basada en ecosistemas debe hacernos reflexionar muchísimo sobre la salud de los ecosistemas, y también reflexionar sobre la velocidad en la cual estamos transformando los ecosistemas en la región, y creo que eso el documento lo menciona. Por ejemplo, las tasas de destrucción, por ejemplo, de los manglares sobrepasan las tasas que el cambio climático, digamos, podría impactar. O sea, cuando el cambio climático está impactando a América Latina más de lo que está haciendo, ya no tendríamos manglares, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante también esa visión que plantea el documento, de que tenemos que mirar qué está pasando hoy con nuestros ecosistemas, y realmente considerar todo el tema de la gestión de tierras y ecosistemas en primera instancia, antes de ir, por ejemplo, a ciertas prácticas que lo están comprometiendo profundamente, ¿verdad?
A mí la publicación realmente me ha hecho reflexionar muchísimo, empezando, como les decía, con ese concepto de tragedia, ¿verdad? Yo me hice la pregunta si realmente estábamos frente a una tragedia y yo creo que sale en un momento de donde en América Latina tenemos que reflexionar muchísimo sobre el futuro de los ecosistemas, que al fin y al cabo son los que le dan los servicios a las sociedades nuestras, ¿verdad? Y que el documento, pues en los diferentes capítulos lo toca muy bien. ¿Listo? Muchísimas gracias. Listo. Comento, no puedo dejar de comentar como director de la división que lleva ese tema. Tanto Costa Rica como Colombia tienen una gran oportunidad por delante en la ratificación del Acuerdo de Escazú. Y como bien decía Nicolo, es parte de una batalla política, porque define los términos en los que se apropia la naturaleza y lo pone bajo cuestión y le da una oportunidad, como decía también Nicolo, a los que están abajo de defender los recursos naturales. It's the turn now for the Caribbean. The Caribbean is always playing a very important role in everything we do in APLAC. So we have Es el turno del Caribe. El Caribe siempre tiene un papel muy importante en todo lo que hacemos en CEPAL. Entonces, tiene la palabra Maureen Hyman Payne, secretaria parlamentaria, ministra de Justicia y Asuntos Jurídicos de Antigua y Barbuda. Muchas gracias. Espero que me puedan escuchar. Primero quisiera decir que es un placer reunirnos en esta ocasión para el lanzamiento de este libro, La tragedia ambiental de Latinoamérica y el Caribe. Quisiera agradecer a CEPAL a través de la secretaria ejecutiva Alicia Bárcena y director de los asuntos ambientales José Luis Samaniego. Espero haber pronunciado bien. Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamiento Humano. Y también a los distinguidos panelistas, a Lenín Corrales, a Manuel Rodríguez Becerra, ex ministro del Medio Ambiente de Colombia también. Y, por supuesto, y a Lenín Corrales, presidente del Consejo Científico de Cambio Climático de Costa Rica. Sí, señoras y señores, este libro es muy oportuno. Llega en un momento decisorio debido a que las tragedias ambientales que están ocurriendo están comprometiendo nuestro futuro bienestar. La verdad es que no puede llegar en mejor momento. Quisiera mostrarles mis comentarios a través de la perspectiva del Caribe. Esta, no solo porque es una subregión, sino para mostrarles las acciones que hemos tomado, sobre todo en Antigua, donde tratamos de hacer la diferencia. Nuestra subregión es una de las más expuestas a los impactos del cambio climático. Todos hemos visto las muestras de ello y lo estamos experimentando, no solo en el Caribe, en otras partes del mundo donde hay incendios, etcétera, pero estamos sintiendo los efectos devastadores de estos eventos. Bueno, todos lo saben, los huracanes solían ser muy escasos, pero ahora hemos experimentado 5 o 6 huracanes en un breve periodo de tiempo. La verdad es que no deberíamos verlo. En el poco tiempo que vivo en Antigua, llevo 8 o 10, y ni hablar de Haití. Vemos cuán devastador ha sido el efecto sobre Haití. Estos son los patrones de los efectos que ha tenido, que hemos visto en nuestro medio ambiente. Hemos visto el alza del nivel del mar, y cuando
tenemos una situación económica delicada que se agrava aún más ahora con el COVID-19, podemos ver la situación en que nos encontramos. Estamos en un momento, las intérpretes se disculpan, pero el sonido está sumamente entrecortado. CEPAL ha visto el crecimiento en el Caribe. Este se ha visto disminuido en un porcentaje significativo y nuestras economías se han visto afectadas por la disminución del turismo y por la crisis. El turismo es tan importante para nuestras economías que pueden entender cómo nos ha afectado. Las personas no quieren venir porque al volver a sus países tienen que realizar una cuarentena de 14 días. No es grato salir para luego tener que volver y hacer cuarentena 14 días, estar en casa guardado. En la mayoría de nuestras regiones hemos visto que 1 a 4% del PIB se ha visto afectado por los efectos del coronavirus. Así que aquí estamos con una alta deuda, poco espacio fiscal y somos países de ingresos medios y eso tiene un efecto negativo desde el inicio por nuestra capacidad de endeudamiento. Y todavía se está lidiando con esto. Estamos trabajando arduamente para crear un sistema para poder apoyarlos. Pero imagínense si 95% de las existencias del país son destruidas, toma décadas poder recuperarse. Y podemos ver que lo que hace esta pandemia es que enraiza las desigualdades y socava el camino al desarrollo. A diferencia de los países ricos, no tenemos un sistema de bienestar. Si uno pierde el trabajo, si la pandemia hace que no pueda trabajar en hoteles, se vuelve extremadamente difícil porque uno no recibe nada. No tenemos suficiente dinero para entregar bonos por la crisis. Quisiera mencionar que este libro, como digo, llega en un momento muy relevante y muestra un rol fundamental para tomar acciones. Tenemos que reaccionar. Los principales requerimientos son, primero, poner el medio ambiente en la cima o como prioridad en materia de políticas públicas. Y lo segundo es aumentar la participación porque todos los sectores de la sociedad deben involucrarse para trabajar en la protección del medio ambiente. Además, la idea es generar información que permita realizar gestión ambiental y tomar medidas. Es claro que las políticas ambientales son necesarias para promover la coordinación y coherencia de estas políticas para lograr la eficacia y eficiencias. No sé si lo saben, pero el 2015 promulgamos una ley de protección ambiental, es bastante exhaustiva, pero desde entonces la hemos actualizado y hemos incorporado aún más medidas. Algo que quisiera mencionar en este momento es la sección 10. En la sección 10 de nuestra ley de protección ambiental indica que el ministro que es el ministerio responsable del medio ambiente tiene la responsabilidad de colaborar con otros ministros del gobierno para garantizar la consistencia y continuidad en la implementación
de la ley y de cualquier otra ley relacionada con la gestión ambiental. Entonces verán que no vamos a tener una situación que entre en conflicto o no coincida con esta ley tan importante. En este libro que acaba de ser lanzado, las conclusiones son contundentes. Tenemos que lograr cambios estructurales, transformativos, sin dejar a nadie atrás, incluidos los ODS de la Agenda 2030. Y para sobrellevar esta situación tenemos que buscar soluciones bajas de carbono. Nosotros estamos muy preocupados porque estamos sufriendo los efectos y los impactos de esta tragedia ambiental. Pero eso será para otra reunión. En Antigua, el gobierno ha tomado un enfoque amplio con acciones innovadoras y estamos buscando realizar sustentabilidad ambiental desde el lado del medio ambiente y de la sociedad. Es fundamental que esto se haga de manera integrada en colaboración con las autoridades, organizaciones no gubernamentales. Esto permitirá evitar la degradación de la sociedad para lograr el control, mitigación, todas las formas de contaminación y así lograr entender mejor y apreciar más al medio ambiente. Esta ley además regula las relaciones sociales con el Estado y con las personas. En la sección 53, que es la parte 8 de nuestra ley, que lidia con los recursos naturales, indica que el propósito, el objetivo declarado de la ley, y estoy leyendo, los recursos naturales a continuación son propiedad común del gobierno, el cual debe administrarlos para el bien de esta y futuras generaciones. Luego cita los recursos, aguas subterráneas y superficiales. Y esto, como digo, tiene la intención de proporcionar la protección del medio ambiente, no solo hoy, sino para el futuro. Y, por supuesto, un mejor manejo de riego. En fin, hay una definición muy amplia. También incluye la pesca, la conservación de la flora y la fauna y poniendo mucho énfasis en prevenir y mitigar los efectos del cambio climático, evitar los daños, la contaminación, las inundaciones. Esto tiene que ver con el uso sostenible del gobierno y del sector privado. Esto será ejercido por el gobierno en conjunto con todas las agencias pertenecientes. De modo que, como pueden ver, hay una mirada amplia para lograr esta protección del medio ambiente. Debe haber un esfuerzo colaborativo y hay otra sección que habla acerca del acceso y beneficio de estas medidas. El gobierno de Antigua ejerce los derechos soberanos sobre los recursos genéticos existentes en el país para el beneficio y protección de esta y futuras generaciones. Y es el deber del país regular estas acciones tendientes a proteger recursos biológicos y tecnología relacionada. Además, tiene el cometido de conservar las tecnologías indígenas, entre ellas como complemento de las tecnologías modernas. Básicamente, lo que dice es que el gobierno se toma muy en serio que
todo se encuentra en sus manos y que ellos tienen la responsabilidad de garantizar que la actual y futuras generaciones dependen de esto. Todas las políticas, procedimientos, leyes deben estar en línea con la protección del clima. La sección 84, y quiero decirles por qué es importante, requiere que tengamos un sistema de gestión ambiental, asesor, y es necesario establecer este sistema para proteger todos los recursos naturales, y el público deberá tener acceso a toda esta información. La sección 88 entrega acceso público. Lo sentimos, pero ya estamos a punto de cerrar. Sí, pero hay tanto que podría decir. Luego, Antigua no es uno de los países que ha firmado el acuerdo de Escazú. Eso fue en septiembre del 2018. Pero también hemos sido, seremos anfitriones en diciembre de una reunión, y quisiera decir que estamos muy contentos de formar parte del acuerdo de Escazú y tenemos la intención de continuar en esto. Quisiera invitar a las regiones a unirse al acuerdo para tener sociedades justas donde todos y nosotros y las futuras generaciones se puedan beneficiar. Antigua se complace de ser anfitrión de la próxima reunión para proteger nuestro medio ambiente. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos muchísimo que aprender en términos de política, y ahora le quiero dar la palabra a la secretaria ejecutiva for the closing. Porque empieza la sesión con la sociedad civil y espero que nos acompañen, pero quiero decir desde Punta Arenas a México, pasando por Antigua y Barbuda, por supuesto, este llamado ante esta inquietante realidad, y gracias a los que han hablado, a Nicolo, a Manuel pionero, tu primer ministro en 1990, increíble. Esta es una región megadiversa y yo los invito a mirar claramente el reporte y sobre todo la página 39, que nos habla de algo inquietante de verdad, y es como, o más que inquietante, yo diría incluso esperanzador, porque lo que nos dice es que, considerando los 4 límites planetarios, ¿verdad?, que ya hemos rebasado, ¿verdad?, con lo que estamos haciendo hoy, solo podríamos alimentar a 3.400 millones de personas con 2.300 calorías diarias, es decir, ni siquiera mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y eso es lo que el documento propone. No solamente habla de los problemas, sino también de las posibilidades para cambiar, de esas posibilidades para restaurar nuestros ecosistemas, para reforestar, como nos dijo también un delegado esta mañana, y podernos ir hacia soluciones basadas en la naturaleza. Lenin, gracias por recordarnos que para el cambio climático la adaptación es central y que debemos ir hacia allá. Pero tenemos que rebasar este periodo en donde el desarrollo está en riesgo de verdad, y el bienestar solo puede estar en nuestras manos si lo hacemos a favor de la ecología y el medio ambiente. Y el mercado no lo percibe, también el documento en eso es muy claro, ¿verdad? Que el mercado no percibe realmente los dilemas del medio ambiente, lo trata como una externalidad. ¿Qué es eso? No funciona. Estamos ya en un dilema muy fuerte, con un cortoplacismo, con un horizonte que nos tiene que llevar a una visión sistémica, como lo han dicho ustedes. Muchísimas gracias, José Luis. Nicolo, como siempre, te abrazo con mucho cariño, y a todos ustedes, autores de este libro maravilloso que nos deja preocupados, pero también ocupados, porque lo que tenemos que hacer ahora es ir hacia la acción. Muchísimas gracias, José Luis, al programa de Euroclima, que también nos apoyó para su publicación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Con esto llegamos al final. Thank you all. Very welcome.